Seguimos compartiendo con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Diego Torales, que nos acompaña hablando de un tema importantísimo como lo es el tema de la seguridad jurídica y todo lo que viene pasando también a nivel país. Más, doctor, teniendo en cuenta las denuncias propiamente que ustedes vienen recibiendo dentro de la Asociación Rural del Paraguay. Siempre hablamos de invasiones, pero cuando hablamos de invasiones, ¿cuáles son esos componentes o esas acciones que llevan a cabo estas personas como para que sean consideradas también una invasión propiamente y sea ya un hecho de otro un hecho nivel? punible? Sí, un hecho punible. Bueno, te decía yo que lo único que nosotros exigíamos a los productores para poder, digamos, hacer el lobby correspondiente ante las autoridades, ya sea policiales o fiscales, lo que siempre solicitamos es que tengan el título debidamente, digamos, finiquitado de sus propiedades, ¿verdad? Porque, por darte un ejemplo burdo, si vos me decís yo quiero hacer una denuncia porque invadieron una plaza pública, entonces vamos a tener un problema de carácter legal, ¿verdad? Porque hasta dónde vos tenés legitimación para hacer una denuncia cuando se está violentando una propiedad pública, ¿verdad? Entonces, el artículo 142 lo que exige es que esa propiedad eventualmente sea privada y que vos como denunciante tengas la capacidad para hacer la denuncia respectiva, ¿verdad? O sea, que estés legitimado por la ley para hacerlo, ¿verdad? Entonces, si tenemos el caso de la finca 916, que está al otro lado del río, donde el Procurador General del Estado es el legitimado por ley para accionar, digamos. No es la Asociación Rural del Paraguay la que tiene que hacer el lobby correspondiente, y no es Catiusca Paredes ni un tercero el que pueda ir a pelear por esos derechos, sino que es el propio Estado, a través del Procurador General, que tiene que reivindicar esos derechos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo único que decimos es, bueno, si tu propiedad es privada y si vos fuiste atropellado, ya sea porque cortaron todas las alambradas y entraron, pues finalmente si es un transeúnte nomás el que está pasando por tu propiedad para ir a pescar, no configura el hecho punible establecido en el 142 como tal del Código Penal, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta de que se tienen que dar ciertas condiciones, como te decía, tenés que tener en regla tus papeles, y la persona que está ingresando a tu propiedad tiene que tener una clara intención de permanecer en el inmueble, ¿verdad? No una persona que, te voy a dar otro ejemplo ridículo, se fue transitando, tuvo un desperfecto mecánico de su vehículo y tuvo que quedarse. No le podés denunciar por invasión de inmueble a un tipo que está ahí coyunturalmente porque se le descompuso el vehículo. A ver, son situaciones que se tienen que discriminar a la hora de saber si es que hay una invasión como tal. La invasión como tal es que ingrese un grupo de personas con la intención de permanecer en el inmueble, como bien lo establece el Código Penal. A partir de ahí, el Ministerio Público y la Policía Nacional tienen que tomar los recaudos correspondientes para desalojarle, o sea, en términos, no es como tal desalojarle, sino que cortar la comisión del hecho punible. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que solicitarle a estas personas que abandonen el inmueble y tienen que restituir la posesión al propietario. Esa es la mecánica por la que tienen que pasar la policía y la fiscalía, y lo que nosotros también aplaudíamos durante la gestión del anterior presidente Mario Abdo a través de su ministro Juan Ernesto Villamayor. Recuerdo que era que habían abandonado la vigencia de aquel famoso protocolo de acción para los casos de invasión, ¿verdad? Que lo único que hacía este protocolo era literalmente lograr que los invasores permanezcan en el inmueble por lo menos un año hasta que pueda ser restituido el inmueble al propietario, tiempo en el cual se cometían hechos punibles como aguijeo, daño, deforestación y otro tipo de barbaridades. Este protocolo que había firmado en aquel entonces
un instructivo número 7 entre el gobierno de Fernando Lugo y no recuerdo quién era el fiscal, creo que era el doctor Candy Amarilla, no recuerdo bien quién era el fiscal en ese entonces, pero recuerdo que era con el ejecutivo al frente del Monseñor Lugo. Lo que hizo fue perjudicar muchísimo a todo el sector, ¿verdad? Porque las propiedades eran invadidas y no lográbamos que sean restituidas a sus propietarios hasta pasados 2-3 años. Eso ha generado una herencia pesada, porque el caso de Pindó tenemos ahí hasta hoy la mayor deforestación probablemente de toda la región oriental, porque son más de 4.000 hectáreas deforestadas de Monte Virgen. Aún está ahí, digamos, o sea, está en las mismas condiciones. La mayor deforestación está ahí, esos invasores siguen estando en esa propiedad. Y es una herencia pesada, te decía yo, justamente de estos protocolos que eran absolutamente ilegales. Hoy por suerte ya no tenemos eso. Hoy por suerte, digamos, si alguien ingresa a una propiedad con el fin de quedarse, un grupo de personas, la policía tiene la instrucción de actuar de manera inmediata, y creo que los fiscales ya no están usando, digo porque hasta hoy en algunos casos todavía te mencionan estos pasos que tienen que dar, y cuando vos le decís, espera un ratito, eso ya no está vigente, los fiscales entran en razón y operan en consecuencia, ¿verdad? También tenemos por el otro lado las funciones del INDER como organismo de aplicación de la ley de la reforma, que también solía ser un grave problema, porque era usual en el INDER dejarle en un estado de informalidad con relación a la tenencia de la tierra a todos sus colonos. ¿Qué quiere decir eso? No titulaban nunca. Y hoy hay una tendencia, digamos, por parte del presidente de tratar de titular la mayor cantidad de colonias posibles, lo que va a generar también esa estabilidad, esa seguridad jurídica, tanto en las colonias que de alguna u otra manera son ellos a veces el problema en cuanto a que si son informales, no tienen noción de lo que es la propiedad privada, naturalmente ellos no van a defender nunca la propiedad privada, porque al ser del sector informal no van a conocer como tal el tener su propiedad. Si vos le haces formar parte de esa ciudadanía que tiene el derecho a la propiedad privada y le decís, mira, esto es tuyo, resguardá esto, automáticamente generas esa conciencia, y eso, créeme que tiene un efecto muy positivo. Yo estuve en repatriación, en la entrega de títulos, donde el mismísimo dirigente campesino de apellido Fernández, recuerdo que decía, no más invasiones, ¿verdad? Dando un mensaje claro a su propia gente, porque ellos ya también estaban recibiendo su título de propiedad. O sea, ellos pasaban a ser de esa larga lista de gente que estaba en espera de su propiedad privada, ¿verdad? En un sector informal, pasaban a ser directamente tenedores de propiedad privada, propietarios. Entonces, a través de esa acción tan sencilla, tan siquiera pareciera ser, vos estás generando un profundo cambio de conciencia de esa gente, ¿verdad? Que dice, bueno, yo ya soy propietario, tengo mi propiedad privada, por tanto yo voy a cuidar esta propiedad privada, no voy a querer que alguien venga a atropellarme. Y por tanto yo tampoco voy a atropellar o enseñar a mi hijo a atropellar propiedad privada. Todo eso hace que hoy las condiciones estén un poco mejor. Reitero, siempre hay todavía cuestiones por mejorar, pero en condiciones ya un poco distintas a las que estábamos viviendo hace 8 años atrás o tal vez más, ¿verdad? Lo recomendable, doctor, es siempre acudir a las autoridades, o que el propietario trate también como de llegar a esas personas y apersonarse al lugar y hablar directamente, o es mejor evitarlo y ir por lo jurídico. No, yo creo que el propietario, cuando toma conocimiento de que su propiedad está siendo vulnerada,
está claramente establecido el mecanismo. Ahora hay que ir a la Policía Nacional o al Ministerio Público a hacer la denuncia respectiva, acompañado de su título de propiedad. Y a partir de ahí, tanto la policía como el Ministerio Público conocen perfectamente la situación por la que tienen que ir pasando, o los procesos por los que tienen que ir pasando. Hoy ya no es nada nuevo. La vigencia de la ley establece claramente que es un crimen, ¿verdad? Entonces, ellos tienen los mecanismos. Hay incluso agentes fiscales que se constituyen al día siguiente de la denuncia y sacan las coordenadas de georreferencia, piden informe de registro y automáticamente eso se les sale en una semana. Está todos los informes a quién pertenece, y si pertenece al denunciante tienen que restituirle el inmueble, digamos. O sea, no hay ya mucho secreto en eso, ¿verdad? Porque te decía yo, con la vigencia del protocolo, eso ocurría después de un año, imagínate, ¿verdad? O sea, después de un año recién podían restituirle el inmueble al perjudicado, digamos, al denunciante. Hoy eso se puede dar antes de la semana. Entonces, estamos ante circunstancias distintas. Yo creo que el mensaje del Ejecutivo es claro en ese sentido. Nosotros seguimos teniendo, te voy a decir, una especie de seguridad de que el Ejecutivo por lo menos no tiene un mensaje ambivalente, tiene un mensaje claro de protección a la propiedad privada, de fomento a las inversiones a través de la seguridad jurídica. Y esas inversiones, yo te decía, no solamente son nacionales, también son extranjeras. Entonces es importante que le demos esa garantía al inversor de que su propiedad va a ser respetada. ¿Siguen habiendo cuestiones pendientes? Sí, siguen habiendo cuestiones pendientes. O sea, tampoco estamos en un 100%, pero se está mejorando de alguna u otra manera, y eso se siente cuando vos decís, ya no tengo 100 casos de invasión, ya no tengo 50 casos de invasión. Hay casos de invasión todavía, pero en mucho menor medida, digamos, ¿verdad? ¿Falta todavía algo que mejorar? Sí, falta todavía algo que mejorar. La policía siempre tiene tiene todavía, digamos, sus limitaciones. Y la gente del Ministerio Público, que depende de sus agentes fiscales, algunos agentes fiscales te dicen, yo voy mañana a constituirme en la propiedad. Y hay otros agentes fiscales que te dicen directamente, no, dame tiempo, dame una semana, dame 2 semanas. Y resulta que vos le tenés a un grupo de fascinerosos dentro de tu propiedad que mientras tanto te están comiendo tus animales, te están talando árboles, ¿verdad? Pero esas cuestiones así de carácter ya muy subjetivas, en cuanto a la energía que tenga un agente fiscal de investigar rápido o de resolver rápido un problema, después de eso ya nosotros lo hablamos directamente con la gente del Ministerio Público, ¿verdad? Me tocó hace poco recurrir a un agente fiscal adjunto, quien me recibió, por ejemplo, con las puertas abiertas. Nosotros le explicamos la necesidad de poder actuar de la manera más rápida posible y que no estábamos consiguiendo con el agente que estaba bajo su subordinación, digamos. Y después conseguimos el resultado que necesitábamos. Ahora le explicamos la urgencia, porque a veces algunos agentes fiscales no quieren entender de que esto necesita una solución inmediata en 48 a 72 horas como mucho, porque o si no se vuelve peligroso incluso para la seguridad física de los trabajadores de los establecimientos, ¿verdad? Te reitero, tenemos puertas abiertas de parte del Ministerio Público y también de la Policía Nacional, cosa que a nosotros nos facilita un poco el trabajo, ¿verdad? Doctor, yo te agradezco muchísimo nuevamente tu visita arrancando este 2025 y bueno, ya hablando un poquito en líneas generales de todo esto. Muchísimas gracias y seguramente durante el año vamos a seguir en contacto. Yo te agradezco a vos, Katiuska, el espacio que siempre nos da el canal para poder dar, digamos, la actualización de cómo está, porque no todo es exportación, no todo es export, no todo, también tenemos que hablar de seguridad jurídica y física. Forma parte de la actividad diaria de los productores, y finalmente el canal siempre nos da este espacio como para poder darles la actualidad de cómo estamos en ese campo ahora.